Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Perdonad, como siempre, corriendo por un pequeño retraso. En fin, y además ahora en Madrid lo de correr es malísimo, ya lo digo, ir andando corriendo por todos los lados haciendo cosas, porque estamos 38, 39 todos los días, no bajamos, llevamos ya más de 2 semanas y, en fin, estamos machacados. Pero bueno, es lo que hay. Así que hoy vamos a entrar con un tema interesantísimo, porque es de esos temas que se tocan poco, que salen poco los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, que lo tocan muy a la ligera. No, pues ha pasado en tal sitio, ha pasado tal cosa, ¿no? En un... ha habido manifestaciones, por ejemplo, y eso ha provocado manifestaciones de trabajadores de, yo qué sé, del hierro. Y ha provocado que un primer ministro haya dimitido. Vale. Te cuenta una cosa así, pues bueno, pues te deja como frío, ¿no? Dice, no tan informado realmente. Entonces vamos a hablar de algo que sucedió, que sigue sucediendo en un país muy importante, pero muy importante por donde está y por lo que se está jugando allí, en toda esa zona. Ahora hablaremos de él. Y de Bangladesh. Lo que vamos a hacer es dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de lo que se está jugando ahí. No olvidéis, yo siempre digo aquello de estamos en una guerra mundial y esto es una prueba más, un elemento más. Cuando hablamos de la guerra de Ucrania, de la guerra o del conflicto en el Oriente Medio, por ejemplo, que suelen ser los que más se suele hablar o se llaman más titulares, pero luego de las guerras en África no olvidemos. Ahora mismo hay guerra en Mali, hay guerra en Sudán, hay guerra civil, en este caso, en el caso de Sudán. Y siempre, por ejemplo, en el caso de Mali, rusos están apoyando al gobierno de Mali, franceses y norteamericanos a los Tuareg y a diferentes grupos yihadistas. Esto lo vamos a ver en todo el mundo. Por eso digo que estamos en una guerra mundial. Otra cosa es que no nos lo cuenten y no nos enteremos, pero se está combatiendo, y no solo combatiendo porque es una guerra híbrida, tiene muchas dimensiones, pero ya se está combatiendo en muchos sitios. En Sudán, igual. En Sudán hay una guerra civil y el gobierno, digamos, el ejército, es decir, una parte del ejército está apoyada por rusos y chinos y otra parte por norteamericanos. Es decir, estamos, por lo tanto, viendo un enfrentamiento entre dos grandes bloques que se está dando en todos los sitios o en gran parte del mundo, a veces de forma cruenta, de forma militar, con una guerra, digamos, clásica, otras veces con sanciones económicas, aranceles, por supuesto, ciberguerra constantemente, propaganda, ni te cuento, es decir, lo que llaman ahora ingeniería social, guerra psicológica por todos los lados. Es decir, tenemos un montón de formas de atacar en esta guerra híbrida, pero bueno, digamos que las más obvias, las más evidentes son las tradicionales, las militares de toda la vida. Pero la idea básica, dos grandes bloques que ahora mismo están enfrentados a muerte. Y como en la famosa película esta de... ¿Cómo era? La película de... ¡Ay, qué memoria! Era una película de... Bueno, la historia era de una serie de personas... Los Inmortales, creo que se llamaba. Los Inmortales. Porque eran unas personas que iban naciendo en diferentes épocas y eran inmortales. No podían morir. Solo podían morir de una manera. Cortándoles la cabeza. Y no envejecían tampoco, ¿no? Por cierto, la banda maravillosa de Queen, la banda sonora de esa película. Y digamos que había una pulsión en ellos para enfrentarse entre sí en diferentes épocas históricas porque solo podía quedar uno de ellos. Pues aquí aplicamos lo mismo, eso que repiten en la película, solo puede quedar uno de nosotros, solo puede quedar uno, pues es lo que podemos decir de estos dos grandes bloques, solo puede quedar uno. Solo va a quedar uno dominante. El otro será derrotado y, bueno, seguirá habiendo estos países, pero de una manera muy distinta y sin el poder que tenían antes.
Eso, como siempre digo, esos dos grandes grupos, uno, el encabezado por la potencia hegemónica mundial todavía, Estados Unidos, y con sus anglos, es decir, con Canadá, con Reino Unido, con Nueva Zelanda, con Australia y con los europeos, además de Gran Bretaña, con todos los europeos, hay algunas pequeñas disidencias, pero es un tema que ya hemos tocado y seguiremos tocando, pero bueno, con todos los europeos. Y en Oriente tenemos los dos otros grandes actores vasallos de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, y luego está el tema famoso de Taiwán, ¿no? Que aunque Estados Unidos, digamos formalmente y de manera un tanto ambigua, reconoce que solo existe una sola China y que esa China es la República Popular China, al mismo tiempo apoya, arma, utiliza todo tipo de provocaciones, bueno, a Taiwán, y utiliza Taiwán para provocar constantemente a China, a la China continental. Pues digamos que esto es uno de los grupos, es uno de los, digamos, conglomerados o aliados, o como queramos llamar. Digamos, más estructurado en torno a la OTAN, ¿no? A una OTAN ampliada al Pacífico. Bien. ¿El otro quién es? Pues fundamentalmente, porque luego hay mucha gente que está ahí, digamos, entre medias, jugando sus cartas, a veces con unos, a veces con otros a la expectativa, pero los que están definidos claros en el segundo grupo, en el otro grupo que se enfrenta absolutamente, y aquí ya digo, es que es a cara de perro, o ganan unos y pierden otros o viceversa. Es el grupo encabezado por Rusia y China, Corea del Norte, Irán, por supuesto, fundamental, Siria, el Yemen, en general lo que se llama el eje de la resistencia, con Hezbollah en el Líbano, y bueno, digamos, y algunos más, pero estos son los fundamentales por ahora, de vez en cuando se incorpora alguno nuevo, que están claramente comprometidos, digamos, en su enfrentamiento con el otro bloque. Y bien, la principal diferencia, unos son los del bloque occidental, los de Estados Unidos son fundamentalmente globalistas, un capitalismo financiarizado, rentista, no productivo, y que por lo tanto postmoderno en cuanto a valores, hay todo el tema woke y demás, y del relativismo moral y de todo tipo, no hay incluso cognitivo, es decir, no hay verdades y ese tipo de cosas, ¿no? Y por supuesto contrarios al Estado-Nación y lo que quieren establecer, pues un gobierno de grandes corporaciones y de grandes fondos de inversión, de la banca, etcétera, sin las trabas que le ponen los estados nacionales todavía, ¿no? En el otro extremo están lo que podríamos llamar los soberanistas, es decir, frente a los globalistas, encabezados por Estados Unidos, los soberanistas que más o menos, todos son capitalistas, también defienden el capitalismo, pero un capitalismo controlado por los estados o intervenido por los estados en diferente medida. El caso más claro es el de China, donde no es como en Estados Unidos la economía, es decir, los grandes fondos de inversión, los bancos, los que mandan sobre la política y deciden qué políticos están, qué no están, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Aquí es al revés. Aquí la política manda sobre la economía y es, en el caso de China, el Partido Comunista Chino, quien, en última instancia, ordena a las grandes empresas chinas lo que tienen o no tienen que hacer en función de su programa político, en función de sus planes quinquenales, etcétera, etcétera. Es decir, estos son soberanistas, están a favor de los estados-nación, están a favor de un cierto proteccionismo, aunque los otros lo practican también, pero bueno, de una relativa autarquía, sobre todo en productos estratégicos, y por un comercio mundial abierto, pero, y bueno, por supuesto, frente a la economía rentista esta, financiarizada de los grandes mercados de Wall Street y de la City de Londres, estos apuestan por una economía productiva, así de claro, por la continuación de la industrialización en todos los ámbitos.
Bueno, esto dicho así, en 2 palabras, al bruto, para que nos entendamos. Y bueno, ¿y esto aquí qué pinta Bangladesh? Pues en este lío que hay montado, en esta guerra mundial en la que estamos insertos, pues han pasado una serie de acontecimientos clave de que Bangladesh es protagonista. Y primero vamos a explicar con un mapa lo que es el enfrentamiento que había y que hay en la zona, ¿no? Sabéis que la India y China tienen bastantes diferencias, por decirlo suavemente, han tenido una guerra, aunque fue corta, y en diferentes zonas fronterizas no tienen una delimitación de fronteras reconocida por ambas partes. De hecho, cada 2 por 3 hay enfrentamientos en las fronteras, entre ellos, entre grupos de soldados indios y chinos. Y luego, sabéis también que China apoya, es fundamental, apoya a Pakistán. Pakistán es el gran enemigo de la India, o al revés, según se mire, por el tema fundamentalmente de Cachemira, ¿no? Y las diferentes guerras que ha tenido que han tenido la India y Pakistán por el tema de Cachemira. Esto es lo que teníamos de siempre, digamos, y luego, ya digo, una India muy amiga de antes la Unión Soviética y ahora de Rusia, que ha tenido siempre muy buenas relaciones, y ahora vamos a poner el mapa y os vamos a contar qué es lo que está pasando, primero con una serie de ideas. Ahí lo veis, el mapa. Bien, pues ahí podéis ver, bueno, yo os lo voy contando, esto de C1 y C2, tal, lo principal. Como vemos, aquí está China. Esto es lo que llaman el collar de perlas chino. Bueno, en sus proyectos de la nueva ruta de la seda de la China, lo que conocemos como la franja y la ruta de la seda chinas, bueno, pues lo que tenemos es que hay una vía terrestre y luego también una vía marítima. Y para esa vía marítima, aparte de intereses muy importantes chinos, gasíferos y petroleros, pero bueno, había que hacer una ruta marítima que conectara los puertos chinos a través del estrecho de Bab el-Mandeb y del canal de Suez con el Mediterráneo y, por tanto, con Europa, una ruta marítima de la seda. Aquí, como siempre, el gran problema para China de toda la vida es, ahí vemos un circulito abajo, en la parte derecha, según miramos el mapa, un circulito con el famoso estrecho de Malaca. Este estrecho de Malaca es clave, porque por ahí es por donde entra el 80% del comercio que le viene a China desde principalmente Oriente Medio. Y claro, estamos hablando de mucho petróleo y de mucho gas, con lo cual es vital. Es decir, el corte del estrecho de Malaca para los chinos sería demoledor, un golpe demoledor, y que quien lo cortara, obviamente sería Estados Unidos, pues llevaría a un tipo de guerra. Ya veríamos cómo, ¿no? Pero el enfrentamiento estaría asegurado porque es cortarle, digamos, la conexión de China, tanto con Oriente Medio, como con África, como por Europa, por vía marítima, y esto sería un desastre. No le quedaría más remedio a China que desbloquear el estrecho de Malaca y ahí ya tendríamos el conflicto. Bien, aún así, China se ha estado preparando, ha hecho muchas cosas, con proyectos que no, algunos ha hecho y otros no, pero hay 2 países, que ahora los fijaremos, pero que son importantes, y además tienen un cachito de frontera común, que uno de ellos es Myanmar, la antigua Birmania, y esto, Myanmar, tiene frontera con China, en la provincia de Yunnan en concreto. Myanmar lleva ya bastante tiempo, varios años, en guerra civil, una guerra civil muy compleja, y como en la cual, por una parte, estaría, simplificándolo mucho, la junta militar que gobierna actualmente, y en el otro lado, por un lado, estaría el partido y las milicias creadas de ese partido de la premio Nobel Aung San Suu Kyi. Bueno, esta premio Nobel, que en su momento fue muy aclamada, fue una gran exponente, ¿no?, de la lucha contra la dictadura, etcétera, de una forma pacífica, estuvo encarcelada, bueno,
encarcelada en su casa, es decir, pero encarcelada en mucho tiempo, pero cuando llegó al poder, en unas elecciones democráticas, ella no estuvo siempre en las sombras, no fue ni primera ministra ni nada por el estilo, puso un primer ministro, pero era ella la que llevaba todo porque era la presidenta del partido, permitió, por ejemplo, todas las masacres y el enfrentamiento de el Estado, digamos, birmano o de Myanmar, que es fundamentalmente, aunque no solo budista, contra los Rohingya. Los Rohingya son una minoría musulmana y fueron masacrados sin ningún pudor por el ejército que defendía, o sea, que gobernaba en ese momento a Aung San Suu Kyi, la Premio Nobel de la Paz. Como veremos aquí, lo de los Premios Nobel de la Paz es digo en risa, pero bueno, es decir, ahora vamos a ver unos cuantos Premios Nobel de la Paz. Y como se comprobará, cuando a alguien le dan el Premio de la Paz, sospechar. Es decir, si se lo dan a Pepito Pérez, es decir, uy, de la paz, vamos, la palabra paz no lo he leído nunca. Y seguramente es un criminal. De ahí para arriba. Por eso os digo. Y os pongo un caso muy conocido, luego veremos otros que nos tocan, pero bueno, Menachem Begin, el que fue Premio Nobel de la Paz junto con Yasser Arafat, pues por ejemplo, sin necesidad de ir a lo que hizo cuando fue el primer ministro de Israel, antes de ser ministro de Israel, no, ahora no, todavía no, antes de ser ministro de Israel, fue el primer ministro de Israel, ya digo, fue terrorista en uno de los grupos terroristas que estuvieron poniendo bombas y, por ejemplo, participando en el Hotel Marriott, que creo que se llamaba, el famoso atentado que mató un montón de gente en el hotel. O sea, bueno, pues es un terrorista convertido en primer ministro de Israel, donde tampoco fue precisamente un tipo de mano blanda, por decirlo suavemente, y Premio Nobel de la Paz. Este es un ejemplo. Ahora ponme, si puedes, el mapa de Bangladesh para que lo ubiquemos. Ahí está. Gracias. Que haya yo sin Chaza. Chaza es el que al final hace que esto sea posible en todos los aspectos y yo, que soy un caos, no me pierda por ahí en mil cosas. Como veis, aquí tenemos Bangladesh y aquí en rojo la vemos en Asia. Y ahora os explico. Bueno, todos conocéis Bangladesh, el antiguo Pakistán Oriental. Cuando la India, cuando el imperio británico tiene que abandonar la India, porque les echa las patadas, en 1947, se divide en dos partes. Lo que conoce, y hay una gran transmisión, o sea, de tránsito de población hacia las zonas de mayoría musulmana y las zonas de mayoría india, mejor, oye, sí, de mayoría hindú, mejor, porque indios eran todos, de mayoría hindú. Con lo cual se va a crear un estado que es Pakistán, que va a estar partido en dos cachos. Pakistán actual y lo que ahora llamamos Bangladesh, que era el Pakistán oriental. Luego, en una de las guerras entre la India y Pakistán, justamente apoyando a los separatistas del Pakistán oriental, bueno, la India ganó y Bangladesh se convirtió en un estado independiente de Pakistán. Por cierto, echa atrás un momento al mapa anterior, que yo siempre soy un desastre. Bueno, esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque, como veis, aparte del estrecho de Malaca, ¿veis cómo se me va la cabeza? Se me había olvidado contaros esta historia. En Myanmar, en Birmania, la antigua Birmania, están en guerra civil y, como os contaba, estaba la junta militar, que es apoyada por los chinos y por los rusos, uno de los bloques, y luego hay un montón de grupos étnicos con milicias, guerrillas y, ya digo, las milicias del partido de Aung San Suu Kyi. Estos están apoyados fundamentalmente por los norteamericanos, con lo cual está volviendo como en todo conflicto hay una lucha directa o indirecta, en este caso indirecta, entre esos dos grandes bloques. Para China, Myanmar es muy importante. ¿Por qué? Porque al tener frontera directa con China, pueden salvar el estrecho de Malaca y, por lo tanto,
hay un puerto que yo pronuncio fatal, Sitges, o algo así, es decir, que es un puerto clave para la India porque evita el estrecho de Malaca y sus barcos podrían llegar allí y a través de metaneros pues, o petroleros llevar el gas, y hay un oleoducto y un gasoducto que están construidos que van desde Birmania hasta China. Si caotizas o destrozas o pones en Myanmar un gobierno contrario a los chinos, les has hecho mucho daño, por decirlo suavemente. En esto que llamamos el collar de perlas también se puso también otro, en Bangladesh hay otro puerto fundamental que los chinos, en el que los chinos tienen mucho interés, que es el puerto, a ver si lo digo, porque el puerto es complicado. Lo estaba aquí, es este, Chittagong, Chittagong y Sittwe son los de, como decía, los de Myanmar. Y a ver si lo pronuncio bien, el de Bangladesh, a ver si lo tengo por aquí, es el de Chittagong, el de Chittagong mal pronunciado, pero seguramente esto será Chittagong, no vas a ver. Es decir, estos puertos son importantes porque generan una serie de escalas en países favorables. Luego, en el caso de Sri Lanka, la antigua Ceilán, allí tienen un puerto los chinos que tienen alquilado por 90 años, creo que son, 90, 100 años, el puerto de Hambantota. ¿Y esto por qué es? Pues, bueno, debido a que Sri Lanka, dicho muy rápidamente, se endeudó de una manera enorme con los chinos, al final, una de las formas de saldar esa deuda fue ceder, alquilar ese puerto por 100 años, parece que son, 90, 100 años. Que alquilar, no dar, que no es lo mismo. Entonces, bueno, de ahí tienes otro puerto fundamental, clave, en Pakistán, el puerto de Gwadar, un puerto de aguas profundas, donde siempre se ha especulado que los chinos terminarán poniendo una base naval muy importante. Como veis, ese puerto está al lado del estrecho de Hormuz, otro sitio clave de donde tienen que salir buena parte del petróleo del Golfo Pérsico, de Bahrein, de Qatar, de Irak, de Irán, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes, importante. Y otro sitio también clave, y al tener en Gwadar un puerto comercial que está ahora mismo financiado por toda su construcción por China, y no solo eso, sino que está rehaciendo la economía pakistaní, ¿no? Con la idea básica de que a largo plazo se pueda estabilizar Pakistán, construyéndoles una economía nueva, prácticamente nueva, porque la situación de Pakistán es un desastre, ¿no? Y de ahí que haya un corredor económico de la ruta de la seda china, especialmente el corredor chino-pakistaní, que tiene un valor especial. Digamos que Pakistán, hasta hace no mucho, ha sido un gran aliado de China, sigue siéndolo en ciertos sentidos, ¿no? Hay una gran pelea ahí. Pues como digo, Gwadar importantísimo, porque permitiría sortear el estrecho de Hormuz a través de una serie de puertos de conexiones, por ejemplo, desde Irán, con gasoductos, etcétera, oleoductos, hasta el puerto de Gwadar. Ya en Irán hay otro puerto muy importante que es Chabahar, que es en el que también han invertido los indios, en este caso, para contraponerlo a Gwadar, y que está también a las afueras del estrecho de Hormuz, con lo cual se evitaría ese punto que es muy fácil de cortar. Y quiero hacer también referencia a algunos sitios más. Bueno, aquí abajo está la base de Diego García, que es una base británico-norteamericana, de donde se ha usado mucho para bombardear
por ejemplo, en la guerra de Irak o la guerra de Afganistán, en muchas de estas guerras, los grandes bombarderos estratégicos, por ejemplo. Y luego vamos al estrecho de Bab el-Mandeb. Arriba tenemos el famoso canal de Suez, el famoso ya estrecho de Bab el-Mandeb, porque ahí está los famosos Houthis en el Yemen, que están justo enfrente de Djibouti. En Djibouti hay hay muchas bases y principalmente hay 3 bases. Una francesa, porque antiguamente Djibouti fue colonia francesa, otra norteamericana y la única hasta ahora base construida por los chinos fuera de China está en Djibouti. Con lo cual los chinos también tienen ahí su base porque es un sitio absolutamente estratégico. Ahí es donde los Houthis ahora mismo están poniendo en jaque a los norteamericanos, a los británicos, a Israel, etcétera, cortando todo el comercio marítimo que va hacia Israel o viene desde Israel a través del puerto de Eilat. Esto está haciéndole un daño económico brutal a Israel hasta el punto que el puerto de Eilat ahora mismo prácticamente está en quiebra y no hay apenas barcos que vayan. El 80% del comercio que tenían ha desaparecido. Bien, pues como vemos aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, la rivalidad chino-india, de la que hemos hablado al principio, y como generalmente han tenido muchos desacuerdos, lo que no quita para que cooperen, ¿eh? China es el principal socio comercial de la India. Ojo, pero aún así tienen muchas diferencias. El gobierno que está ahora mismo en la India es el gobierno del Janatiya Bharata Party, un gobierno nacionalista, hindú, del que habría mucho que hablar, pero digamos que está a favor del Estado-nación, de los estados soberanos, con un primer ministro, Narendra Modi, soberanista, para simplificarlo así y no extenderme mucho. Acordaros de los 2 grandes bloques. Bueno, pues la India es la novia de todos, es decir, todos querrían, el bloque de Estados Unidos, de los globalistas, de la OTAN, querrían que la India estuviera de su parte y el bloque de China, Rusia, Irán, etcétera, querrían que la India estuviera de su parte. La India está jugando ahora a todos los bandos, ejerciendo su soberanía completamente y en algunas cosas se apoyan unos, en algunas cosas se apoyan otros. Pero es independiente, cosa que especialmente a Estados Unidos no le hace ninguna gracia. Y por lo tanto intenta doblegar a la India, cosa que la India por el momento se niega y cada vez que le ha presionado, como por ejemplo en el caso de las sanciones contra Rusia, ponga usted sanciones contra Rusia, pues han venido los indios y le han dicho, pues no se la vamos a poner, pero no nos interesa, no está en nuestro interés hacer eso. Con lo cual los norteamericanos se enfadaron muchísimo. Luego llegó y dijo, oiga, que ustedes están comprando de manera astronómica unas cantidades tremendas de petróleo y de gas de los rusos que luego llegan a la India. En el caso del petróleo es además convertido en productos derivados como el diésel, la gasolina, etcétera, y luego eso mismo se lo están vendiendo a los europeos muchísimo más caro, con lo cual al final están favoreciendo los intereses de Rusia, puesto que están vendiendo a los europeos indirectamente a través de la India su gas y su petróleo. Entonces los norteamericanos dicen, oiga, no hagan ustedes estos, que nos vamos a enfadar, que les vamos a sancionar. Y entonces los indios dicen, pues nos da igual lo que hagan ustedes porque somos soberanos y hacemos lo que nos da la gana. Bien, este tipo de soberanía a Estados Unidos nunca le ha gustado en ningún país. Y por lo tanto, como digo, es la novia de todos. Lo que todos quieren hacerse con China, con la India. De hecho, hay una organización occidental que es el Quads, en el que están Estados Unidos, la India, Japón y Australia, si mal no recuerdo. Una cosa ahí extraña, digamos, pero que no tiene mucha influencia, puesto que hay intereses contrapuestos la India con los occidentales, mientras que sí participa plenamente en 2 grandes organizaciones, digamos, soberanistas y que están enfrentadas al capitalismo globalista y que defienden un capitalismo productivo, digamos, y no financiarizado, un capitalismo soberanista, por llamarlo de alguna forma, frente al globalista. Están en los BRICS, son
la parte originaria de los BRICS, es decir, los BRICS originarios, como sabéis, son China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil. Y ahora ya son muchos más porque se han incorporado Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Etiopía, es decir, Egipto, una serie de países en una ampliación que se hizo el año pasado. Tenemos un momento que va a ser estelar, dentro de los muchos que estamos teniendo este año, que va a ser en octubre la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS, donde se van a decidir cosas muy importantes y que van a hacer mucho daño a Estados Unidos. Ahí lo dejamos, ya lo trataremos. Pero también está metido en otro sitio. Es decir, también está metido en otro sitio antiglobalista o antinorteamericano, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que es la organización regional más importante del planeta, en la que están Rusia, China, Irán, Pakistán, la India, Bielorrusia, todos estos que estoy citando como miembros de pleno derecho. Luego tienen miembros observadores, miembros que llaman socios de diálogo, y ahí ya son cantidades enormes lo que están ahí. Es decir, por un lado, maneja sus relaciones en los antiglobalistas y soberanistas, pero al mismo tiempo también mantiene relaciones con los norteamericanos, con los europeos, incluso, por ejemplo, Israel le vende armas, para deciros un caso, ¿no? Es decir, bueno, la India juega sus propios intereses, defiende sus propios intereses, y ahora ya sabemos de estas tensiones históricas con China, y ahora vamos a Bangladesh. ¿Qué ha pasado? Ya nos metemos en Bangladesh. Pasamos aquí, ya sabemos dónde está Bangladesh, pasamos a la siguiente. Esta señora, lo dejamos en esta señora. ¿Y esta señora quién es? Pues esta señora, lo veis aquí, era hasta hace 2 días prácticamente primera ministra de Bangladesh. Esta señora se llama, a ver, difícil de pronunciar, pero se llama, a ver cómo lo digo, porque es Hasina, pero Sheikh. Esa KH suena como si fuera una J o algo así, pero no lo sé. Bueno, Sheikh, esta señora, bueno, era la primera ministra, Hasina, era la primera ministra, llevaba mucho tiempo de primera ministra en Bangladesh. Lo importante es que esta señora era pro-China y pro-India, para que veáis que las relaciones entre India y China son muy complejas y se llevan mal en muchas cosas, pero en algunas otras se llevan bien y cooperan, ¿no? Bueno, pues esta señora estaba de primera ministra hasta hace poco y, como digo, por ejemplo, había una central nuclear que estaban haciendo los chinos. Bueno, ahora hablaremos de ello. Esta señora le han montado, para dejarlo claro ya, una revolución de colores. Ya podéis suponer quién la ha montado. Partidaria de la India, una India, digamos, soberana, autónoma, y al mismo tiempo con excelentes relaciones con China, que está en el grupo contrario. Pues bueno, aquí una serie de estudiantes fundamentalmente de un grupo que se llama Jamiat Islami, de un partido o un grupo estudiantil relacionado con los hermanos musulmanes. No olvidemos, la mayoría de la población de Bangladesh es musulmana, pero no todos. También hay bastantes hindús. Ya hablaremos de esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues aparentemente, de buenas a primeras, han empezado unas protestas por lo que llaman el sistema de cuotas en la administración pública. ¿Qué es esto del sistema de cuotas en la administración pública? Pues que había establecidas desde hace mucho tiempo una serie de cuotas en la administración en función, por ejemplo, de los antiguos veteranos de guerra que tenían derechos a tener una cuota, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se ponían los estudiantes. Esto es, digamos, el motivo, digamos, oficial de sus protestas. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Pues ya podemos
ya lo podemos intuir. Está detrás de todo esto Estados Unidos y la CIA. ¿Por qué? Porque, vamos, los contactos con esta señora eran ya bien malos. Bangladesh, como hemos dicho, era con esta señora un estrecho aliado de la India. Esto es importante, puesto que era su protector frente a los pakistaníes que consideran ilegítima esa independencia de lo que era el Pakistán oriental, ahora llamado Bangladesh, de Pakistán, ¿no? Cuando pertenecía a Pakistán. Con lo cual, los pakistaníes también han estado metidos en el ajo. Estados Unidos lleva haciendo una jugada que es la siguiente. De ahí que esté todo esto lleno de conflictos, etcétera. Vamos a fastidiar al entorno de la India, también a los chinos, pero al entorno de la India como forma de presión. Esto empezó ya el año pasado con las protestas, la caída del gobierno de Imran Khan por un golpe de Estado blando dado por los militares, que al final acabó con muchas manifestaciones, protestas y con Imran Khan en la cárcel. De hecho, sigue en la cárcel, ¿no? Imran Khan había cometido el terrible, digamos, sacrilegio para los norteamericanos de llevarse bien con los rusos y también con los chinos, obviamente, porque son los que están reconstruyendo el país. Hay muchos chinos allí trabajando, incluso unidades chinas para proteger a los chinos de posibles ataques yihadistas. No olvidemos que el Afganistán de los talibanes ahora mismo está, digamos, es cercano, está, digamos, del lado de chinos y rusos, que lo han reconocido como tal, a los talibanes como el gobierno legítimo de Afganistán. Por lo tanto, con los que hay que hablar, porque es el gobierno que hay, y los diferentes grupos yihadistas que se están enfrentando a los talibanes, que también son yihadistas, o sea, vamos, radicales islámicos, para que nos entendamos, allí son todos radicales islámicos. Nunca ha habido nadie que no fuera radical islámico desde la época de los soviéticos, donde había partidos comunistas. Desde entonces no ha habido nada que no fueran extremistas islámicos yihadistas, ¿no? Es decir, pero bueno, pues solo que estos son los perdedores de los 20 años de guerra en que estuvieron los norteamericanos en Afganistán y están apoyados, pues ya sabéis por quién, por los norteamericanos, entre ellos el famoso Daesh o ISIS en su versión, el Estado Islámico, en su versión centroasiática, que es conocido como el Estado Islámico de Jorasán, que es una región de allí, de la Asia Central. Bueno, pues estos están apoyados también por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos intenta eliminar a los talibanes, volver a poner a algo parecido a lo que había antes, que eran igual de yihadistas, ya lo digo, es decir, eran igual, hacer casi lo mismo con las mujeres, etcétera y tal, o sea que no hay mucha diferencia en estas cosas. Y eso, evidentemente, hace que la India, que quiera tener relaciones en ese enfrentamiento por Afganistán, tenga que ir hacia Irán, acercarse a Irán, para poder acceder, porque no puede atravesar Pakistán, claro, son enemigos. Tenga que acercarse por Irán a través de una serie de rutas, primero marítimas y luego terrestres, etcétera. A esto le intenta dar la vuelta a la tortilla los norteamericanos. En el caso de Pakistán, como os decía, tiraron abajo un gobierno que era cercano, el de Imran Khan, a los rusos y a los chinos, y pusieron un gobierno en un golpe de Estado blando, dado por los militares, acusando a Imran Khan de un montón de falsedades, lo pusieron los norteamericanos, y ahora mismo Pakistán, el gobierno pakistaní, en aspectos internacionales, es cercano o es más cercano a los norteamericanos, y eso hace que el gobierno pakistaní sea ahora un elemento aún más de presión contra los indios, contra la India, porque la India está ejerciendo su soberanía, como decíamos, y eso molesta mucho a los norteamericanos. De hecho, querrían que ganara. No llegó a ganar el partido del Congreso en la India porque es más globalista,
en fin, es más cercano a las posiciones norteamericanas y, de hecho, también hablaremos ahora de la relación con Bangladesh. Bueno, pues el partido Janata Party, el partido de la India, es el que apoya a la ya depuesta primera ministra Hasina. Y por lo tanto, Hasina se apoyaba en los indios, ¿no? Bien, llega el golpe este de blando, al final se desbordan las manifestaciones, típica revolución de colores, asaltan el Parlamento, asaltan la casa de la primera ministra tiene que ir a la India, los militares hacen cargo de la situación y después de una serie de reuniones, qué casualidad, aparece un personaje bastante conocido, bueno, allí muy conocido, y en toda la región conocido porque también es un premio Nobel. Cuidado con los premios Nobel, ya lo he dicho. Y ahora vamos a ver a este señor, aquí. Este señor es muy conocido, ponme ahí esa gran foto que abarque toda la pantalla. Este señor es Mohamed Yunus. Bueno, y este Mohamed Yunus, aparte de ser premio Nobel de la Paz, ¿quién es Mohamed Yunus? Pues vamos a hacer una pequeña biografía rápida. Ahora mismo ha sido nombrado, es una persona muy popular porque, bueno, creó una serie de un banco que daba microcréditos fundamentalmente a las mujeres y esto le llevó a ser muy popular y a tener, digamos, a llegar a que le dieran el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, estos yihadistas, perdón, que me he equivocado, estos integristas musulmanes estudiantiles que estaban en contra de este sistema de cuotas, ¿no? Ahora mismo se están encargando de perseguir a los hindúes. Y ha habido ya casos de muertes de hindúes, de saqueos de tiendas de hindúes en Bangladesh, que como digo, hay una minoría importante hindú. Y están ahora mismo pues haciendo una serie de prorromos contra los hindúes. Bueno, pues este es el nuevo primer ministro en un gobierno de transición hacia unas futuras elecciones, ya veremos cuándo, y si las hay. ¿Y este señor quién es? Mohamed Yunus. Bueno, pues este señor es un becario Fulbright, es decir, estudió en Estados Unidos con una beca Fulbright. ¿Y esto de la beca Fulbright qué son? Pues os lo digo básicamente. Es una fundación que da unas becas muy sustanciosas, mucho dinero, y que es una forma que ha tenido histórica Estados Unidos de captar políticos, de captar intelectuales, de captar gente del mundo de la empresa, etcétera, en sus etapas iniciales, es decir, formándolos para que cuando luego llegan a sus países sean proamericanos. Claramente, las becas que da la Fundación Fulbright y la Fundación Fulbright como tal están financiadas prácticamente casi al 100% por el Departamento de Estado norteamericano y por la USAID, que es la agencia de Estados Unidos para la cooperación internacional, etcétera, agencia de Estados Unidos que forma parte también de la USAID, perdón, también del Departamento de Estado, vamos, que todo es Departamento de Estado. Bueno, pues este señor que estudió financiado por el Departamento de Estado a través de esta beca Fulbright y que es ganador del Premio Nobel de la Paz, por esto que os digo, de los microcréditos y de formar este banco, también ha recibido la medalla del Congreso de Estados Unidos. Esto no se lo dan a cualquiera, y desde luego a ninguno que sea antiamericano. Y también está vinculado de alguna manera al Fondo Nacional para la Democracia del Gobierno de Estados Unidos, el famoso NET. El NET es una especie de fundación, digamos, absolutamente dedicada a hacer cambios de régimen. Así de claro. Y a financiar oposiciones favorables a Estados Unidos para hacer caer regímenes en otros sitios. Eso sí, van diciendo siempre que lo que llevan es la democracia y los derechos humanos. La famosa NET. Una organización realmente siniestra. Bueno, ¿y qué más podemos decir de este señor? Bueno, pues que tiene esto, algunas de las cosas. Que este señor tiene, como veis, mucha relación, aquí la vemos con Hillary Clinton, este es el señor Mohamed Yunus,
con Hillary Clinton, con los Clinton se lleva estupendamente, y también con los Obama también se lleva estupendamente, y estaríamos, como digo, en un tipo que es absolutamente pro norteamericano. Mira, aquí yo os digo, os lo vuelvo a repetir, no os fiéis de los premios Nobel de la Paz. Es gente muy peligrosa. Aquí tenemos a Obama, otro premio Nobel de la Paz, y a este señor Yunus, al que también se le acusa de haber hecho varios fraudes con sus bancos y de explotar con tasas de interés brutales, hasta del 18%, a las personas, le digo, fundamentalmente mujeres, a las que se concedía estos microcréditos, ¿no? La idea básica, según se supone, es conceder unos pequeños créditos para hacer pequeñas microempresas de una persona, es decir, que hagan cestas o que hagan textil o lo que sea y tal, y que encargadas a las mujeres, puesto que gestionarían mejor esos dineros que los hombres, y que eso ayudaría a reactivar la economía familiar y al mismo tiempo a empoderar a las mujeres más en Bangladesh. La idea en principio es estupenda, otra cosa es este señor cómo la utiliza, ¿no? Y ya digo, ha estado acusado de fraudes, ha tenido muchos problemas. Aquí lo vemos con los Clinton, con la psicópata Hillary y en fin, y el digamos, el vigoroso Hillary Clinton en temas sexuales, como todo el mundo ya conoce. Por ejemplo, os voy a dar unos datos también de este tipo que tengo por aquí, porque me he tenido que apuntar un montón de cosas, y de la relación que tienen y que tenía Estados Unidos tanto con Hasina, la señora que hemos visto que era la anterior primera ministra, y con este señor. Veréis qué diferencias. Por ejemplo, en 2011, el expresidente bueno, en 2011 no era presidente, pero bueno, el presidente Barack Obama, el presidente ahora, ¿no?, se negó a reunirse con Hasina, con la presidenta Sheikh Hasina, a menos que esta primera ministra suspendiera todas las acciones legales que se estaban tomando contra el señor Mohamed Yunus. El Departamento de Estado expresó su preocupación posteriormente por la, entre comillas, persecución de Yunus por evasión fiscal. The Observer informó que Hillary Clinton había respaldado a Yunus, también en el 2011, incluso intimidado al gobierno de Hasina para que no le destituyera de su puesto como director gerente de Garmin Park, que es el banco este de los microcréditos. Obama y Clinton, entre otros demócratas de alto rango, firmaron una carta a Hasina, ya en 2023, hace nada, para detener los procesos legales contra Yunus. Y los senadores estadounidenses, este mismo año, sin ir más lejos, enviaron una carta con la misma demanda a la primera ministra, ya ex primera ministra de Bangladesh. Es decir, un hombre apoyado completamente por los demócratas que estaban en el poder, por los Obama, por los Clinton, por las grandes fundaciones, por Davos, como hemos visto antes, un ha sido de Davos, es decir, un globalista a favor de los norteamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que al haber un cambio de gobierno, como se ha producido ahora en Bangladesh, un gobierno que era pro-indio y pro-chino, de hecho, la señora Hasina hace no mucho, se reunió con Xi Jinping, ahí lo tenemos, con Xi Jinping, donde se firmaron una cantidad enorme de acuerdos, incluso se activó la posibilidad, vamos, o se firmó un acuerdo estratégico como una alianza estratégica en materia económica, cultural, etcétera, porque no olvidemos que China también tiene intereses en Bangladesh porque forma parte de una de sus rutas de la seda. De hecho, Hasina había cometido algo tan terrible como que a una central nuclear que se quiere hacer en Bangladesh, pues permitir que esa central nuclear, que ahí van a hacer los chinos, ya cosa mala, que la vayan a hacer los chinos, además fuera financiada en yuanes, es decir, no en dólares. ¡Oh! De hecho, esta señora
había presentado la candidatura para entrar en los BRICS. ¡Qué casualidad! Para que Bangladesh fuera aceptada en algún momento dentro de los BRICS. También forma parte Bangladesh de los socios de diálogo dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, por cierto. Así que está claro por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Este golpe es un golpe durísimo para la India. Ella se ha refugiado en la India, pero ahora mismo la acaban de colocar a un gobierno pro-norteamericano donde Estados Unidos quiere construir una base, todo se ha dicho de paso, en Bangladesh, al lado de la India, rodeada por la India, excepto por una pequeña franja donde conecta con Myanmar, este país, Birmania, del que hemos hablado antes. Ahí lo tenemos con Narendra Modi, estupendamente, con el que se llamaba estupendamente. Es decir, Bangladesh era un estado que defendía los principios soberanistas, los principios que defendía la India, y, por lo tanto, este grupo de China, Rusia, Irán, etcétera, que en última instancia, grupo de los BRICS, y, por supuesto, por lo tanto, se había pronunciado o escorado demasiado hacia un lado y lo ha pagado pues siendo destituida, vamos, teniendo que salir corriendo, porque si no la linchan, por parte de una revolución de colores montada por los norteamericanos con ayuda de los pakistaníes, vamos, por la CIA en concreto, seguramente también con la inestimable colaboración de los británicos, por eso que conocen bien la zona, puesto que fue antigua colonia británica. Con lo que estamos viendo es que con esto también se trata de rodear a la India y de ponerle problemas a la India, ¿no? De países que cambian de bando hacia Estados Unidos, en este caso, como Bangladesh, una guerra civil en Myanmar que va contra los chinos, pero que también perjudicaría a los indios, porque si ganan, tendrían allí otro estado norteamericano, y también con la posibilidad de poner otra base en Myanmar, que también lo tienen planteado, y esto realmente es un problema para la India. Es decir, Estados Unidos, como veis, le está pasando la factura a la India, también a China y a otros, pero en concreto le está pasando la factura a la India por ser un país independiente, es decir, por tener una política exterior, en este caso, soberana. Y la factura se la pasó con el derrocamiento del gobierno de Imran Khan, que estaba también por alcanzar una solución negociada con la India en el tema famoso histórico de la disputa de Cachemira, cosa que a eso ya ha desaparecido del mapa, esa posibilidad, con la caída de Imran Khan. Por lo tanto, un gobierno más aún ferozmente anti-indio, también en Pakistán, ahora en Bangladesh, un gobierno anti-indio. Tenemos también que Myanmar, en esa guerra civil en la que están sumidos, si ganan los pro-norteamericanos, tendrán otro vecino, tanto de China como de la India, como ya digo, también de Bangladesh, pro-norteamericano, y esto es muy importante. Y vamos, he querido con esto señalar cómo se está luchando a todos los niveles en todo el mundo, aunque solo hablemos de Ucrania o de Oriente Medio y estemos a la espera de qué hacen los iraníes, cuándo van a atacar, si van a atacar, cómo van a atacar, qué van a atacar, vale, y todos los periódicos están ahí, que sí, que no, en fin. Ya lo conocéis, igual con el tema de Ucrania, ahora que sea ofensiva esta, que ni es ofensiva ni en nada, pero bueno, vamos, no va a ningún lado, pero bueno, el ataque que se ha hecho contra la provincia rusa de Kursk, tal, y pues todos los medios igual, y estas cosas, ya digo, se habla poco, te dan un brochazo y no te cuentan casi nada. Bueno, pues tenemos esto, un cambio brutal en un país estratégico, porque es un país, además, que no olvidemos, es uno de los grandes productores mundiales de textil, de producción de textil. Casi seguro que todos llevamos alguna ropa producida en Bangladesh porque la mano de obra es muy barata. Hasta tal punto de que antes China, ya sabéis, todos, sobre todo aquí en España, conocíamos lo de los productos chinos
textiles de todo tipo, de ropa y tal, que no eran en principio de muy buena calidad, también es que eran muy baratos, tampoco se les puede pedir todo. Pero eso los chinos ya les salía, digamos, poco rentable y lo han externalizado en buena parte a Bangladesh. Entre otras cosas, porque los salarios chinos son ya más altos, han ido subiendo, y en Bangladesh los salarios siguen siendo muy bajos. O sea que posiblemente alguno de nosotros tendrá, vamos, o todos nosotros que estamos aquí viendo bueno, yo contando y vosotros viendo las cosas que yo digo, tendremos alguna ropa producida en Bangladesh. Aparte de eso, ya digo, zona estratégica tanto para China como para la India. Golpe durísimo para indios y para chinos. Porque si pierden Bangladesh con conexión, con pequeña frontera con Myanmar, con Birmania, y caen los dos, ya ha caído Bangladesh, esa famosa collar de perlas de los chinos también se viene abajo. Porque ya no pueden hacer un puerto en Bangladesh, lo harán los norteamericanos, y si pierden en Myanmar, se acabarán el suministro de gas y petróleo, evitando el estrecho de Malaca, y además pondrán una nueva base los norteamericanos allí para fastidiar a los chinos. Es decir, con esto quería contaros eso, que estamos ahora mismo en plena ebullición, y aunque no os cuenten nada, y aunque no cuenten las cosas así muy por encima, esto es lo que está pasando. Y otro día hablaremos de otros sitios donde se están habiendo movimientos tectónicos tremendos. Así que la idea básica, estamos en guerra. Y es una guerra que nos afecta a todos. Y que en un momento determinado nos puede afectar, no ya solo por una guerra en el sentido de tradicional, de cañonazo, bombardeos y tal, o un golpe de estado blando, una revolución de colores, o sanciones económicas, o bloqueos, o ciberguerra, o guerra en el espacio exterior, que también la hay, aunque se hable poco de ella. Estamos ya en una confrontación mundial, estamos en una guerra mundial híbrida, y esto la gente tiene que darse cuenta, porque el problema es que la gente no lo percibe como tal. Y el movimiento sobre el tablero mundial es brutal, es brutal. Todo esto con el contexto de una recesión económica cada vez mayor, ya hemos visto el lunes negro pasado, y que las cosas van a ir, bueno, a peor, no solo en este año, sino sobre todo en el siguiente, y con una situación en Estados Unidos absolutamente caótica, en la que puede pasar de todo, incluido una guerra civil. Pues en este lío metidos es en el que estamos, ¿no? Y ahora pasamos ya a las preguntas que tengamos por ahí, mientras yo me cargo aquí un sorbo de agua. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va chat? Recuerden dejar su like mientras tanto, suscribirse. Ahí es verdad, ya sabéis, que si no me censuran, no lo digo de broma. Aquí la censura es tremenda, es decir, especialmente en Europa, ahora mismo la situación está muy mal, ya os lo digo. Y no digo más porque no puedo decirlo, pero la situación está muy mal. Así que likes, muchos likes, además compartir en vuestras redes, con vuestros amigos, con lo que tengáis. Además también poner comentarios, todo lo que sea, porque todo eso nos ayuda a que no nos censuren, es decir, a que no te digan, pues te he monetizado, tal, no sé qué. Porque una de las cosas que hacen los algoritmos de YouTube es que si cuanto más gente tengas, es más difícil, no imposible porque te pueden desmonetizar sin ningún problema, pero es más difícil o son más permisivos a la hora de censurar o no censurar. Es decir, que cuanto más apoyo tiene uno, van a ser más suaves a la hora de dejarte decir unas cosas u otras. Entonces, ya sabéis, esto es fundamental. Acá dejaron una pregunta. ¿Lograron cambiar el Vamos a ver. de Bangladesh fácilmente? ¿Cómo cree Fernando que reaccionaría China e India frente a los hechos? ¿Podrían hacerlo? ¿Y el pueblo de Bangladesh reaccionará? Vamos a ver, porque ahora mismo, lo que tenemos ahora mismo, por eso digo que no ha terminado, han nombrado, hoy mismo creo que ha sido, primer ministro a Yunus y un primer ministro de consenso y tal, que ahí vemos ahí con el Foro Económico Mundial, ya veis por dónde van, globalistas hasta la médula, y no ha cesado los disturbios. De hecho, ahora mismo está habiendo enfrentamientos entre estos sectores musulmanes más radicales, ¿no? De estos
juventudes, que como decía, tengo por aquí, pues fundamentalmente vinculados a ala estudiantil de Jamiat Islami, que es un partido islamista radical en Pakistán, también en otros lados, y también en Pakistán y en Bangladesh, en los dos lados, porque hay el mismo partido, bueno, el partido con el mismo nombre lo hay en uno y en otro. Y por lo tanto son extremistas islámicos. Y estos ahora mismo están atacando intereses ciudadanos hindús dentro de Bangladesh. O sea, que la cosa por el momento no está ni mucho menos estabilizada. Vamos a ver a partir de ahora qué hacen. ¿Qué hace el nuevo gobierno? Ya digo, Yunus ha sido proclamado nuevo primer ministro y ni siquiera todavía había tenido, lo último que yo leí hoy, ni siquiera había formado su nuevo gobierno, es decir, había distribuido los ministerios. Sí, simplemente había tomado posesión y supongo que estará en eso, en nombrar, bueno, hemos visto que buena parte de los militares, o por lo menos los que están al mando, están a favor de Yunus, también sectores que están vinculados a el partido del Congreso de la India, es decir, el partido del Congreso de la India, que es más globalista, menos soberanista que el Janata Party, el de Modi, el de Narendra Modi, el partido del Congreso, que es el de la saga de Indira Gandhi, bueno, primero de Nehru, Indira Gandhi, que no tiene nada que ver con Gandhi, ya sabéis, pero que era la hija de Nehru, Sonia Gandhi, y ahora un hijo, tiene dos, la hija, y bueno, pues el hijo de Sonia Gandhi, que no me acuerdo cómo se llama, es el que dirige el partido del Congreso. Vamos, toda una estirpe familiar dirigiendo un partido por generaciones. Y estos son favorables al golpe de Estado que han dado estos y que han proclamado a Yunus como la figura intelectual, política, premio Nobel de la Paz, un hombre comprometido, ¿no?, con buena reputación a nivel mundial y a nivel, digamos, de medios de comunicación, pero ahora tienen que empezar a gobernar, todavía no lo han hecho. Lo único que han hecho es tomar el poder. Es decir, a ver qué hacen. Y a ver qué hacen con los acuerdos que ya tienen firmados con chinos e indios. Ojo, los chinos ya han reforzado, los indios ya han reforzado la frontera con Bangladesh, por lo que pudiera pasar. Es decir, no es descartable que si se les va la mano en temas como la persecución de los hindúes, en Bangladesh forzaran una intervención de la India para proteger a los hindúes. No olvidemos, aquí siempre hay una confusión. Una cosa son los indios de la India, del país, o sea, todos los ciudadanos de la India son indios, porque el país se llama la India. Da igual que sean musulmanes, hindúes, cristianos, lo que sea. Ahora bien, tenemos que en la India hay diferentes confesiones y la mayoritaria es la hindú. Hay muchísimas. De hecho, los musulmanes en la India son una minoría, pero es una minoría de unos 100 millones. En fin, que no está nada mal como minoría. Claro, es verdad que la India tiene 1.400 millones de habitantes y ahora mismo es el país más poblado del mundo, sobrepasando incluso a China. Pero su ejército y el partido del gobierno que está ahora es un partido hinduista. Es decir, es un partido que defiende los intereses religiosos de los hindúes y que, de hecho, ha facilitado la destrucción de mezquitas por parte de los movimientos hindúes. Es decir, es un partido nacionalista hinduista, para que nos hagamos una idea. Con lo cual, no le va a sentar muy bien, o no le sienta muy bien, que persigan a los hindúes en Bangladesh. Así que si se les va de las manos, podría darse una intervención de la India bajo el pretexto de proteger la vida y las propiedades de los hindúes, que son como un 12% de la población de Bangladesh. Bangladesh son más de 100 millones, es decir, de habitantes. Es otro país hiperpoblado. Yo creo que debe andar por 120, 150 millones. No me acuerdo mucho ahora, pero por ahí. Más de 100 seguro. Bueno, pues un 12% más o menos y entrar justamente para proteger
a los hindúes de estas racias, de estos ataques, de estos progromos de los musulmanes radicales. Vamos a ver, vamos a esperar, pero pueden pasar muchas cosas y se puede incendiar aún más esta región, cosa que en última instancia favorece a los norteamericanos, puesto que su estrategia actual, debido a que ya militarmente no tienen capacidad para ocupar países y tal, y para mandar fuerzas de tierra a conquistar territorios, pero sí tienen la capacidad para caotizar zonas a través de proxies, a través de bombardeos, a través de un montón de cosas. Y eso les beneficia. La caotización les beneficia. Y bueno, esto es un poco lo que tenemos que estar a la espera y ver, pero no ha sentado nada bien, ni a chinos, ni sobre todo a indios. Y vamos a ver qué pasa. ¿Hay alguna pregunta por ahí más? Te dejo si querés la última o como prefieras, porque esta es del tema todavía. ¿Podrías explicar por qué se habla de deriva autoritaria en el último gobierno de Hasina? Y se dice que eso solo haría precipitar más su caída. Bueno, claro, eso lo dice el país. Hay que hablar del país. Acá lo dice el país al final, entre paréntesis. Sí. A ver, yo, pues bueno, por muchas circunstancias he tenido numerosísimos enfrentamientos con el país que os puedo garantizar que por lo menos desde hace ya bastantes años miente más que escribe. Es decir, la fiabilidad del país es nula. Y os pongo, porque lo he hecho así, o sea, he publicado artículos y tal, por ejemplo, defendiendo algo que es verdad y que se ha comprobado muchas veces, aunque intenten vendernos lo contrario, de que quien está detrás del independentismo catalán no eran los rusos, ya ves tú, ahora en confianza. Yo cuando he hablado con los rusos en Moscú sobre el tema del independentismo catalán, claro, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, poco menos que se partían de risa. Les importa un bledo Cataluña. A los rusos Cataluña lo único que les interesa es, o les interesaba, eran las playas, para ir a hacer turismo. Pero no ya Cataluña, sino España como tal, que es un país de tercera división, lo siento, es la realidad, en el que somos un vasallo de Estados Unidos sin independencia ninguna. Si quieren negociar algo sobre España, pues lo negocian directamente con Estados Unidos, porque luego España va a hacer lo que quiera Estados Unidos o Bruselas. Depende de lo que tengan que negociar. Tanto es así que, bueno, es decir, el Ministerio de Exteriores tiene una cantidad de diplomáticos y de funcionarios como corresponde a una gran potencia enorme, gigantesca. Además tiene el edificio principal, es un edificio gigantesco, una de las 7 hermanas. Bueno, pues hablando con los diplomáticos allí, ¿cuántos diplomáticos creéis que estaban dedicados a España? Porque claro, un país como puede ser Estados Unidos, China o Rusia, las grandes potencias, tienen misiones diplomáticas en cualquier sitio, hasta la isla más pequeña del mundo. Por lo tanto, tienen unos ministerios de exteriores tremendos. Obviamente, los países que más les interesan o que son más importantes tienen delegaciones mucho más grandes. En los que son menos interesantes, pues tienen delegaciones pequeñitas. Y dentro del propio ministerio, las diferentes secciones se ocupan específicamente por regiones y por países. ¿Cuántos diplomáticos creéis que hay dedicados actualmente en Moscú, no hablo en la embajada, en Moscú, a los temas que tienen que ver con España? 6 o 7. Esto te da una idea, mientras que a los que están dedicados a los temas de Estados Unidos deben ser miles, es decir, o a los de China, me da igual. Es decir, no somos nadie. Entonces, bueno, a lo que iba, que me enrollo. La historia es, yo escribí contra el país y contra unos señores. Pedro Baños acaba de hacer un vídeo magnífico explicándolo todo muy bien. Es una historia que yo conocía y que de alguna forma también estoy implicado en ella, cuando el país, de una manera aberrante, defendía que el independentismo catalán estaba financiado por Rusia. Llegó hasta extremos absolutamente ridículos, donde estaban el señor Alandete, el señor Nacho Torreblanca, que lo podéis ver en el vídeo, os cuenta Pedro Baños perfectamente quién es Nacho Torreblanca, quién es el señor David Alandete, quién es Borja Las Heras, y toda esta gente que en ese momento eran cargos del país, se escribían en el país.
Bueno, pues todos estos eran y son fervientemente antirrusos, rusófobos, entre otras cosas porque están captados por Soros. Pertenecen a la trama que tiene organizada Soros aquí, junto con el MI6 británico y con un tipo al que yo conocí personalmente y que, bueno, éramos más o menos amigos hace muchos años hasta que se pasó al lado oscuro de la fuerza, que diríamos en plan Star Wars, y ahora mismo está en Inglaterra en el Institute Spacecraft, yo pronuncio fatal, y, bueno, pues al servicio de MI6, ¿no? Y de Soros. Esto está probado, quiero decir, bueno, no me voy a enrollar más con esto. Os quiero decir que todo lo que dice El País es fundamentalmente mentira, ya lo digo. Es decir, mentira. O sea, podéis desecharlo, o sea, no miréis El País. Hombre, podéis mirarlo para ver cuál es la propaganda que en ese momento Occidente, Estados Unidos, los anglos, en la Unión Europea y tal, quieren difundir. Pero nada de lo que dicen es verdad. Por poneros un ejemplo, en ese momento, yo hice varios artículos contra ellos, no me refutaron ninguno, no se atrevieron. Incluso me acuerdo de algunos en los que les pillamos, ¿no? A David Alandete, porque le pillamos diciendo, no, es que la Fundación Fulbright y la Fundación de Soros, la Open Society Foundation, nunca han trabajado juntos. Mentira, se lo demostramos que habían trabajado juntos, con pruebas, con enlaces, con capturas de pantalla, con todo tipo de elementos. Bien, El País miente constantemente, no os creáis nada de lo que dice El País, por lo menos en temas internacionales. Yo en otras cosas no entro porque no me interesan. Es decir, y es pura propaganda. De hecho, cuando estaba intentando culpar a los rusos del independentismo catalán, los rusos que están en contra del independentismo en general, es decir, es una cosa delirante, sacaron un artículo absolutamente, creo que fue del señor Alandete, absolutamente delirante, en el cual hablaban del independentismo andaluz, de que los rusos estaban detrás del independentismo andaluz. Problema, en España no existe independentismo andaluz, es que ni siquiera existe. Quiero decir, el grado de paroxismo al que llegaron con tal de intentar estigmatizar a Rusia e ir contra Rusia, que se inventaron un independentismo, en este caso el andaluz, que no existe. No es el independentismo catalán, que efectivamente existe, o el vasco, o incluso si quieres el gallego. Es que en Andalucía no hay independentismo. Pues hasta eso llegaron, hasta decir que estaban financiando el independentismo andaluz, que no existe. Ya digo, todo lo que diga El País es basura y no os lo creáis. En general, todo lo que dicen los grandes medios de comunicación, ir a youtubers, no hace falta que sea yo, puede ser otro youtuber que hay muy buenos. Si queréis informaros de la mejor manera posible, hay un montón de canales de Telegram que ahora mismo son los que están dando la mejor información. Canales de Telegram. Pero los grandes medios de comunicación es ahora mismo... son orwellianos, están haciendo un lavado de cerebro y contando una realidad inventada que no existe. Que no existe. Así de duro. Que se lo inventan. Que están mintiendo una y otra vez. Si queréis, el próximo programa podemos sacar unas cuantas mentiras gordas de las que dicen estos señores, pues constantemente las están soltando y probando como lo que dicen es mentira. Es decir, pero bueno, de hecho ni siquiera citan fuentes la mayoría de las veces. Y cuando citan fuentes, hasta hace algo tan curioso como decir, no, bueno, según fuentes de la inteligencia británica, hombre, vamos a ver, ¿qué te va a decir la inteligencia británica? Pues no te va a decir que los rusos son muy buenos. Es decir, te va a vender. Es más, los servicios secretos, una de las cosas que tienen que hacer es mentir. Luego te va a dar una información interesada que seguramente va a ser falsa o falseada. Es decir, bueno, ¿cómo puedes citar? Es como si citara al FSB, que son los servicios secretos del interior rusos. Pues los servicios secretos del interior rusos te van a vender lo que quieren, porque los servicios secretos están para eso. Es decir, pues bueno, pues estos son así de irresponsables y de inútiles, y además que son muy tontos, la verdad. Pero bueno, desechar El País, y ya te digo, en el caso lo que van a pintaros es una historia falsa. El golpe de Estado se ha dado, la CIA está detrás, hay muchos elementos que lo corroboran, y os puedo asegurar que
que nada de lo que dice El País y tal, de que Hasina, da igual lo que fuera Hasina. Fijaros que aquí no hemos entrado en las virtudes de Hasina o no, si era más democrática, si era más dictadora, si era corrupta, si no era corrupta. Si esto da igual. Actualmente la clave en las guerras que estamos teniendo no es quién es democrático y quién no, que la mayoría no son, empezando por los europeos y no digamos los norteamericanos o corruptos, es quién está a favor de un lado o de otro. Y si está a favor de los norteamericanos, entonces, por eso El País habla de que Hasina era terrible y tal. ¿Por qué? Porque Hasina estaba del otro lado, del otro bando. Y El País defiende a los norteamericanos y a los globalistas. Luego, todo el que esté en el otro bando, da igual que sea corrupto o no, va a ser atacado por El País. Es decir, y no se trata de eso. Me da igual que Hasina, la anterior primera ministra, fuera corrupta o no, porque de lo que se trata aquí, porque lo estamos viendo con muchos países, es decir, de lo que se trata aquí es de que han tirado un gobierno democráticamente elegido, con mucha abstención, pero democráticamente elegido, ojo, ¿vale? Porque se boicotaron las anteriores elecciones y hubo una abstención enorme, creo que llegó al 60%, pero las elecciones fueron democráticas, es decir, tal y como se entiende la democracia en Occidente. Luego han tirado a una señora elegida democráticamente a través de un golpe de Estado. Si eso, en fin, pues, ¿qué queréis que os diga? Lo que ha dicho Hasina es que cuando el gobierno interino le dé por convocar las elecciones en el futuro remoto, pues que ella se presentará de nuevo con su partido y que ya veremos lo que pasa. Pero ya digo, País, de verdad, utilizarlo, pues no sé, no lo compréis, es que estáis financiando a lo peor de lo peor. No solo es El País, también es El Mundo, es decir, toda la prensa española es absolutamente bochornosa. La prensa, las televisiones son también de vergüenza ajena. No, intentar informaros por otros canales. Ver el programa de Pedro Baños. Fue la semana pasada y fue muy clarificador con cómo nos gobierna el señor Soros a los españoles junto con los norteamericanos en general y las vinculaciones también con los británicos, que tiene un montón de gente. Y eso que solo saco unos poquitos, no los peones, no los que están arriba del todo. Así que con esto ya me voy a despedir y tenía que dar, esperadme, porque ya sabéis que yo soy un desastre, una frase que si no ahora vuelvo, que si no me matáis. Y me matáis con buena razón. Fijaros qué cosas más raras hago, que soy capaz de salirme de pantalla, esto es novedoso, para buscar una frase. Y puesto que la tengo aquí, pues lo vamos a coger una muy conocida. Una muy conocida, y que a mí me encanta. Ya estoy de nuevo. Esto es un pequeño libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Se publicó hace mucho, yo no sé si se podrá encontrar ahora. Y bueno, con textos de diferentes filósofos de la ilustración. Y hay hay varios, son textos breves, artículos que se publicaron y tal. Y entre ellos, claro, está el gran Immanuel Kant con su famoso digamos, artículo o texto que se titula Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y ahí es el famoso párrafo donde dice lo siguiente sobre la ilustración. Dice, la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esa minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Sapere aude, atrévete a saber. Ten valor para servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la ilustración. Seamos capaces
de servirnos de nuestro propio entendimiento, de nuestra racionalidad y no dejarnos llevar por otros. Es lo que nos está diciendo Kant, que pensemos, que seamos críticos, que salgamos de esa autoculpable minoría de edad en la que seguimos siendo tratados como eso, como menores de edad, y nosotros somos incapaces de dar el salto hacia una edad adulta desde el punto de vista del pensamiento y de la crítica. No nos dejemos llevar y sigamos en este sentido a Kant y atrevábamos, uy, no me sale, que nos atrevamos a saber, tengamos el valor de saber, preguntemos, investiguemos, analicemos, seamos críticos. Hay quien define la ilustración como la crítica de la crítica. Eso es la esencia o lo fundamental, o una de las cosas fundamentales de la ilustración, la crítica de la crítica. Seamos críticos incluso con nuestros propios presupuestos, porque de lo contrario es lo que hacen nuestros oponentes y es lo que quieren, que no seamos críticos, que no sometamos a crítica todo lo que nos dicen. Igual que lo que yo estoy diciendo, someterlo a crítica. Si tenéis tiempo, comprobarlo, refutarlo si veis que no es acertado o si me he equivocado, porque eso se llama ser ilustrado actualmente. Esa es la herencia de la ilustración más importante que nos dejó ese gran movimiento. Y ya, no me enrollo más y nos despedimos. Pero recordar, el domingo, programa interesantísimo, no desvelo más, con Ezequiel, a las 11 de la noche, horario de Madrid, y vamos a hablar de un montón de cosas, en fin, más lo que pueda pasar de aquí en estos 2 días. Es decir, a las 11, horario de Madrid, con Ezequiel. Este servidor está ahí también dando la tabarra y ya veremos. Y hablamos de muchas cosas interesantes. Venga, no doy más la tabarra, que es viernes, que hace mucho calor aquí en Madrid. En Latinoamérica depende de la parte que estéis, pero bueno, hará frío, hará calor. Pero para los que estáis aquí en España en general, la cosa es dura y os dejo que descanséis porque ya está bien, viene el fin de semana y hay que pasarlo bien, divertirse y pasar el menos calor posible. Así que hasta luego, nos vemos el próximo viernes y antes el domingo. Hasta luego, chao, gracias.